Muy buenos días, queridos oyentes. Es un placer presentarles este nuevo segmento de carácter científico llamado Aprendiendo con Gonzagas. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles un tema muy interesante, el choque de partículas subatómicas. Pero antes de empezar con el tema del día de hoy, es necesario presentarles a los exponentes con los cuales hablaremos sobre el tema ya mencionado. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Matías Guevara y a Abigail Bamonde. Muchas gracias, Juan, por la cálida bienvenida y por la introducción. Ciertamente, el choque de partículas subatómicas es un tema muy interesante, pero más que nada espectacular, sobre todo por todo lo que abarca. Y, sinceramente, tengo que admitir que estoy muy emocionado por poder informar al público sobre este tema tan llamativo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a los escuchas del día de hoy. Concordando con las palabras de mi compañero Matías, este tema es muy interesante, y no solo para las personas que pertenecen o que les interesa la comunidad científica, sino para todo el público en general, ya que el choque de partículas subatómicas nos llega a explicar y a su vez a plantearnos una infinidad de incógnitas que podrían llegar a ser existenciales, y que llaman la atención de la mayoría de las personas. Sin más preámbulo, empecemos con el tema. Teniendo en cuenta que las partículas se desarrollaron en los primeros momentos del universo, me gustaría preguntar, ¿cómo plantea la ciencia que se originaron dichas partículas? Primero, para poder responder a tu pregunta, es necesario que todos los oyentes se imaginen que se encuentran en los inicios del universo. Imaginen que toda la energía del universo está comprimida en un muy pequeño espacio, más pequeño que la cabeza de un alfiler. Sin embargo, me parece realmente complicado imaginar toda la energía del universo comprimida en algo tan diminuto como la cabeza del alfiler. Con toda esa energía comprimida, ¿cómo podía fluir el tiempo? El tiempo estaba parado y nada del que conocemos existía. Más, todo está a punto de cambiar para siempre. Acababa de ocurrir la gran explosión, lo que se conoce como el Big Bang, y se ha liberado toda la energía. La temperatura es extremadamente alta y el espacio se expande, con mucha rapidez, naciendo así el tiempo. En esta pequeñísima fracción de segundo ha nacido nuestro universo. Ahora parte de la energía se condensa convirtiéndose en masa. Se crean todas las partículas fundamentales de nuestro universo, que constituirán todo lo que conocemos. Las primeras partículas se crean por pares, una partícula y su correspondiente antipartícula. Pero partículas y antipartículas también sufren una atracción mortal que hace que se aniquilen entre ellas. Una parte de la materia, sin embargo, sobrevive a este proceso, que para nosotros es la materia que crea todo lo que conocemos. Sin embargo, a medida que el universo se expande, este se enfría, dando paso a los quarks. A su vez, los quarks son partículas subatómicas elementales, siendo que varias especies de quarks se combinan de manera específica para formar otras partículas subatómicas fundamentales. Estas se agrupan en grupos de 3, dando lugar a los neutrones y protones, y estos forman los núcleos más sencillos. Todo esto ocurre en los primeros 3 minutos después del inicio del tiempo. Concordando con la previa explicación prevista por mi compañero aquí presente, después de la formación de las primeras partículas subatómicas, hace unos 380.000 años después del Big Bang, el universo se ha expandido. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno. Lo que hasta ahora era una niebla densa de partículas que colisionaban entre ellas, de repente se hace visible. Esta primera luz puede observarse aún en forma del conocido fondo cósmico de microondas, una huella dactilar permanente del universo. Agradezco la explicación, ya que nunca había considerado todos estos aspectos después de la formación del universo. Recientemente he llegado a escuchar sobre la teoría de la formación de partículas elementales y de los elementos en sí. Mas me ha surgido otra incógnita. ¿Cómo es posible que las partículas elementales llegasen a obtener masa, siendo que estas fueron la primera creación después del Big Bang? Para empezar, es ineludible mencionar al británico Peter Higgs y otros físicos quienes descubrieron una partícula que, junto con su campo cuántico, podía cumplir esa función, permear el universo otorgando masa a las partículas. Pero la propuesta de Higgs fue durante más de medio siglo una mera predicción, ya que la partícula era prácticamente imposible de ser encontrada. Sin embargo, el 4 de julio del 2012, el CERN anunció que los detectores Atlas y CMS, ambos del LHC, o el Gran Colisionador de Hadrones, habían hecho sendas de observación que encajaban con ella. Fue todo un descubrimiento sin precedentes para la física teórica que, el 14 de marzo del 2013, se acabó de confirmar, dando paso a la partícula conocida como el bosón de Higgs, el cual, junto a los fermiones, son los dos tipos de partículas elementales. Es importante comentar a la audiencia que las partículas subatómicas son partículas que no obedecen las leyes del mundo que observamos,
por decirlo de alguna manera. Esto es debido a que las partículas subatómicas se llegan a descomponer, o en este caso a componer, en partículas más grandes por los rayos cósmicos que chocan contra la Tierra, haciendo casi imposible su visualización si no fuera por las creaciones del ser humano, como es el acelerador de partículas, el ya mencionado LHC, mismos que recrean las situaciones idóneas para que éstas sean visibles. Teniendo todo esto en mente, ¿han escuchado sobre el experimento de las dos rejillas? No, ¿de qué se trata? Me alegro que preguntes. Es un experimento que ha llegado a plantear un sinnúmero de dudas, al mismo tiempo que mostrar lo previamente dicho. Y efectivamente, las partículas subatómicas no siguen las leyes del mundo convencional, y es precisamente por este motivo que físicos alrededor del mundo inventaron la mecánica cuántica. Con respecto al experimento, se trata de posicionar un átomo en dos cajas con dos aberturas cada uno. La primera abertura se encontraba en la parte superior de las cajas, para así poder introducir un detector y que éste nos indicara si el átomo se encontraba en la caja. El segundo orificio se encontraba en la parte posterior de cada caja, otorgando la oportunidad al átomo de chocarse contra la pared detectora que se encontraba a una distancia específica. En sí, el experimento consistía en abrir una caja y dejar que el átomo salga disparado hacia la pared, dejando un patrón específico dependiendo de en qué caja se encuentre. No obstante, en estas primeras versiones del experimento solo se procedía a abrir una caja a la vez. Pero, al momento en que se procedía a abrir ambas cajas al mismo tiempo, se producía un patrón que se veía afectado por la distancia de las cajas, en el cual no se tenía registro específico de qué caja salía disparado el átomo. De hecho, el patrón nuevo que se encontraba dejaba 5 marcas, siendo un resultado que parecería carecer de lógica si se tiene la mentalidad de que los átomos son pequeñas bolas, esferas, si así se quiere, y no las complejas entidades que se ven afectadas por la probabilidad y la superposición cuántica. Es increíble cómo puede llegar a cambiar el mundo de la física cuando se comprueba un hecho teórico como es el caso de Higgs. Es como si la humanidad avanzara 10 pasos hacia adelante, ¿no? Pero bueno, continuando con la agenda del día de hoy, creo que sería de gran interés conocer para la audiencia qué es el Gran Colisionador de Hadrones y cuál es su función y finalidad hoy en día. La verdad es una pregunta muy curiosa, ya que el LHC ha llegado a ser una megaestructura increíble por todo lo que llega a producirse en esta. Cabe recalcar que esta estructura de 27 kilómetros de longitud es una especie de túnel circular con un nivel de vacío superior al del espacio exterior. Ha llegado a tener una temperatura muy cercana al cero absoluto como temperatura más baja, y la más alta ha llegado a ser de unas 100.000 veces superior a la que se da en el interior del Sol, y todo con el objetivo de colisionar hadrones, como indica el nombre de la estructura. Los hadrones son partículas subatómicas conformadas por quarks, y al chocar entre ellos pueden llegar a recrear las condiciones que existieron después del Big Bang. Es de suma importancia recrear estas condiciones, ya que no se han descubierto cientos, sino miles de partículas subatómicas elementales que podrían llegar a solucionar varios planteamientos de la física moderna. Continuando con la explicación de mi compañero, y retomando las palabras de García Morales, un físico de la CERN, mismo quien trabaja en el LHC, desempeñando la función de realizar cálculos y estudios destinados a mejorar el rendimiento de este. Él explica que cuando los protones chocan a energías tan grandes como las que se alcanzan en el gran colisionador, esa energía se transforma, convirtiéndose en otro tipo de partículas. Siguiendo la célebre ecuación de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que postula la equivalencia entre energía y masa. Algunas de estas partículas componen la materia conocida, pero otras solo pudieron existir bajo aquellas condiciones tan concretas. Y estas mismas son las que más nos interesa estudiar. Uno de los objetivos principales por los cuales se ha llegado a buscar las condiciones exactas del Big Bang es el hecho de plantearse el universo antes de esta explosión. ¿Cuál sería el desencadenante para que se produzcan estas pequeñas reproducciones del Big Bang? Siguiendo a mi compañero y respondiendo a la pregunta, en el funcionamiento para hacer que se produzcan estas colisiones de gran magnitud, hacen colisionar protones constituidos por 2.500 paquetes de 100 millones de protones cada uno, provocando hasta 600 millones de colisiones por segundo, siendo el elemento base el hidrógeno, ya que está formado por un electrón y un protón. Se aíslan los protones y se eliminan los electrones al ser sometidos a un campo eléctrico. Una vez eliminados los electrones, los protones pasan por varios aceleradores antes de ingresar en el túnel del LHC. Allí, a una velocidad cercana a la de la luz, gracias a la acción de campos eléctricos, dos haces de protones circulan en sentidos inversos en tubos de vacío paralelos, dando 11.245 vueltas por segundo. Un potente campo magnético generado por cavidades de radiofrecuencia curvan su trayectoria y mantienen los protones unidos en el haz.
Uno de los imanes especiales llamados tripletes modifican la trayectoria de los dos haces y los localizan para hacer que se crucen en 4 puntos, donde se hallan los 4 grandes detectores, conocidos como Atlas, ALICE, CMS y LHC. Los detectores captan las partículas emitidas, fruto de la colisión, y las procedentes del decaimiento de otras partículas que se generaron en el choque. En el caso del bosón de Higgs, su vida media es tan corta que se desintegra antes de llegar a los detectores. Lo que se detecta son los productos del decaimiento del bosón. En un momento regresamos con Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Ya estamos de vuelta con más música y más comentarios a través de Poder Joven Radio. Bueno, en este momento en el que estamos en el cambio de temas, me gustaría aprovechar este tiempo para poder intentar hacer que les llame la atención otro podcast similar al nuestro. Un podcast producido por Juan Cañizares, Doménica Zapata y Luz Navarrete acerca sobre los exoplanetas. Lo encontrarán aquí en este mismo canal o en un canal similar y tiene una duración similar al nuestro. Se lo recomiendo gratamente. Es muy importante que lo sigan si son muy fans con respecto a cuestiones como la astronomía, y en general se los recomendamos porque es un canal muy divertido y muy entretenido. En verdad, es increíble cómo se puede producir un instrumento tan increíble a partir de un elemento tan simple como es el hidrógeno, y en verdad es casi inimaginable el pensar que el ser humano es capaz de crear este tipo de invenciones tan revolucionarias y hasta fantásticas. Bueno, me gustaría finalizar este breve segmento con otra pregunta más. Hace un tiempo se escuchó y se presentó el caso de unos científicos de diferentes nacionalidades que lograron viajar en el tiempo con una computadora cuántica. Si es posible, quisiera saber cómo se llegó a dar este suceso impensable para el mundo de la ciencia. Es una pregunta muy interesante por la naturaleza de esta, pero antes de empezar a explicar el cómo, es importante decir que la computadora cuántica revirtió al estado que tenía una fracción de segundo en el pasado. No se podría contar como un viaje entero, pero en verdad fue un hallazgo sin precedentes, ya que jamás se había presentado algo así. Sin embargo, es importante explicar la diferencia entre una computadora normal y una computadora cuántica. En las computadoras normales, un bit o una unidad de información solo puede tomar 2 valores, 0 o 1. Sin embargo, en la computadora cuántica se usan qubits o bits cuánticos, que usan las propiedades increíbles de las partículas subatómicas, ya que en este caso los electrones o fotones pueden presentar 2 estados a la vez. A este fenómeno se lo llama superposición. Por ello, un qubit toma el valor de 0, 1 o 0 y 1 a la vez. Pero bueno, volviendo a la explicación, no está de más decir que estos científicos desarrollaron un programa que modificó el estado de la computadora cuántica, de tal forma que evolucionó hacia atrás, desde el caos hasta el orden. En otras palabras, el estado de los qubits volvió a su posición inicial. Lastimosamente, este divertidísimo programa ha llegado a su fin. Agradecemos a todos los oyentes que quedaron con nosotros a descubrir unas pocas maravillas que el mundo subatómico nos trae, y al mismo tiempo les recomendamos nuevamente revisar el podcast que patrocina este video. Ha sido un placer guiarlos en esta hermosa velada, mis queridísimos compañeros, y no olviden buscar en todo el internet más avances revolucionarios para el mundo de la física. Y como siempre, manténganse curiosos. Y bueno, queridos siguientes, antes de despedirme, me gustaría dar un pequeño resumen con respecto a los temas ya tratados. En especial me gustaría recalcar el hecho de que aún el mundo de la física es un mundo inexplorado, por así decirlo, debido a que este se ha encontrado en constante renovación y, como se ha mencionado anteriormente, se han encontrado descubrimientos los cuales han llegado a ser comprobados. Sin embargo, cabe recalcar que el mundo de las partículas subatómicas es un mundo completamente nuevo. Por lo tanto, invito a todos los oyentes a que exploren, a que descubran qué los motiva con respecto al mundo de la física, y en todo caso, los exhorto a que sigan escuchando nuestros podcasts.